Un saludo a todos muy especial, les habla Renato Roncal. Yo soy miembro de Universidad del Cristianismo, un grupo propiedad de la página Historia del Cristianismo. Siempre nos esforzamos en preparar el mejor material para ustedes, enfocado de manera principalmente informativa. Y justamente siguiendo esa línea, el día de hoy hemos invitado a un pastor bautista. Él es el pastor Percy Riley. Él nos va a compartir el tema de la reforma protestante y algo muy importante que es la unidad entre cristianos. Él reside en Los Ángeles, pero bueno, mejor le dejo el espacio a usted, pastor, preséntese. ¿Qué tal? Hermano, Dios lo bendiga, hermano Renato, y un saludo cordial a todos los hermanos de la página. Muchas gracias por la invitación, se les agradece. Yo soy el pastor Percy J. Riley, de aquí de la ciudad de Los Ángeles, California. Soy originario de Guatemala, pero desde 1979 vivo aquí en Los Ángeles, California, y me da mucho gusto saludarlos, en el nombre de Jesús, hermano. Sí, pastor, justamente cuando estábamos hablando para preparar todo esto, ¿no? De este compartir, me hablaba acerca de usted y me parece que usted tiene una historia interesante. Me gustaría que nos comparta un poco de eso. ¿Quién es el hermano Percy o el pastor Percy? Bueno, el pastor Percy nació en la ciudad de Guatemala en unas primaveras atrás, este, en la capital de Guatemala. A los 16 años me llevaron, porque mi papá y mi mamá pues se fueron a vivir para Estados Unidos y por ende pues al niño lo tenían que llevar para allá, no lo iban a dejar abandonado, gracias a Dios, en Guatemala. Y entonces allá cursé todos mis estudios desde la primaria hasta estudios superiores. Y te comentaba que cuando yo salí de la preparatoria, mi deseo era ser sacerdote católico, yo entrar a un seminario, al seminario franciscano, porque quería ser padre franciscano. Pero lamentablemente no hubo mucho apoyo, por parte tanto de mi familia como de amigos. Entonces, pues, en cierta ocasión me invitaron a una iglesia evangélica y ahí pues hubo la conversión a la iglesia evangélica. Me congregué por más de 25 años en una iglesia bautista del sur. Yo soy pastor bautista del sur, ordenado con la bautista del sur. Este, y hemos estado predicando al Señor Jesucristo desde 1985. Lo hemos estado predicando, estuvimos como evangelista, perdón, en el país de México. Mi esposa es mexicana, nos conocimos ahí en la capital de México, en el DF, en el Distrito Federal, y ahí estuve predicando en muchas iglesias, en su mayoría congregaciones pentecostales, como por ejemplo la iglesia pentecostal El Buen Pastor de la colonia Roma. Estuvimos también en la iglesia, en unas congregaciones que pertenecen a la iglesia, Iglesia de Dios, iglesia también de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. Estuvimos en el MIEPI, estuvimos predicando en muchos estados de la República de México. Conozco dos estados de la República de México. Mi deseo era conocer los 30 o 31 estados de México, pero nada más llegué a conocer 12, porque el país de México es un país muy grande, muy extenso, y pues desde esa fecha hemos estado comunicándonos con los hermanos de México. Hemos recibido invitaciones, a predicar en varios países. Hemos tenido programas de radio donde hemos estado predicando el Evangelio
radios de onda corta y también radios normales. Hemos predicado el Evangelio y ahora pues nos encontramos aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, desde 1979, como yo lo dije, y en este momento estamos pues trabajando tanto en la obra del Señor como en lo secular. Claro, las iglesias en este momento están cerradas por el coronavirus. Rogamos a Dios que esto ya pase pronto para poderse reunir en la congregación. Y en este momento tenemos una página, tenemos tres páginas de mías personales y también tenemos algunos grupos de Facebook y también tengo un canal de YouTube que se llama Pastor Percy J. Riley y en el cual exponemos los mensajes de la palabra de Dios y también denunciamos cualquier herejía que pueda estar saliendo dentro de la iglesia evangélica o en cualquier otro lugar. Y en breve ese es el hermano Percy. Estoy casado, con la gracia de Dios, desde 1998, con una hermosa mujer, y pues estuvimos orando por ella, por una esposa, y Dios nos la concedió. Hermano, ¿Usted pertenece a la iglesia bautista, digamos, a la zona, se podría decir, más conservadora? sí, yo pertenezco a la sur, pero dentro de la Bautista del Sur podemos decir que al igual que dentro de cualquier otra organización hay conservadores, medio conservadores y liberales. Yo pertenezco al ala más conservadora, ¿sí? Claro, pastor. La, la iglesia bautista es una de las ramas, como usted mismo lo dice, más grandes del protestantismo, ¿no? ¿Qué nos Sí, puede decir de la historia? Usted sabe que en esta página nos enfocamos más en eso, de la historia de la iglesia bautista, ¿no? Más que nada enfocados desde esos movimientos intercontinentales que hubieron, ¿no? Porque lo que viene más atrás ya lo vamos a tocar más adelante. sí. La Iglesia Bautista del Sur, es una de las más grandes, como tú lo decías, dentro del movimiento protestante. Doctrinalmente creemos que en Jesús, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se encarnó de María la Virgen, habitó entre nosotros siendo Dios encarnado. No creemos que Jesús dejó de ser Dios al momento de nacer, sino creemos que él seguía siendo Dios. En pocas palabras, sí creemos en la divinidad de Jesucristo y también creemos que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, nos redimió de todo pecado, nos justificó ante el Padre y nos salvó. Creemos también, como bautistas del sur, creemos también que la salvación no se puede perder. Nosotros no creemos que la salvación se pierde y nos sostenemos en la palabra de Dios. Nosotros no ordenamos mujeres pastoras porque no encontramos en la Biblia evidencia bíblica ni sustento bíblico que las mujeres puedan ser pastoras. ¿Por qué somos bautistas del sur? Bueno, durante la guerra civil de Estados Unidos, ay, no somos tan jovencitos, ¿eh? Ya tenemos unos añitos. Este, en la guerra civil de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se dividió entre sur y norte para la libertad de los esclavos, la iglesia bautista se dividió. Era una sola iglesia. Y la iglesia bautista, se dividió en dos grupos. La del norte, que apoyaba la emancipación de los negros y quería también la libertad de los negros, y la del sur, que es a la que yo pertenezco. Por eso somos del sur, porque la base central, por decirlo así, está en el sur de Estados Unidos. Entonces, la del sur se quedó del lado que quería la esclavitud de los negros y no quería darles la libertad, ¿sí?
Entonces, si tú me preguntas, dentro de la iglesia protestante, ¿existió la esclavitud? Yo te voy a responder que sí. La iglesia evangélica creía en la esclavitud, creía en tener esclavos y no creía en la igualdad entre razas. Creía en la igualdad entre las razas, entre las razas, de ellos mismos, entre los mismos blancos. Este, los Estados Unidos se dividió y la Bautista del Sur no quería dar la libertad a los negros, Los entonces negros. por eso somos del sur. Pero en 1993, en una convención bautista general que se lleva cada año, la Iglesia Bautista del Sur pidió perdón por no, por apoyar la esclavitud en Estados Unidos y reconoció que estuvo mal en apoyar la esclavitud en Estados Unidos en 1993. Yo honestamente, y no sé si tú me conoces en las redes sociales como soy, yo honestamente sí critiqué esa acción y dije, ¿por qué se esperaron como aproximadamente 160 años para pedir perdón y reconocer que la esclavitud estuvo mal? 1993, mejor se hubieran quedado callados y no decir nada, honestamente, porque la verdad sí dio vergüenza que en 1993 la Iglesia Bautista del Sur, mi denominación, pidiera perdón por no haber apoyado a los negros en su cuesta por la libertad en Estados Unidos. Y Es- mande, Sí, dime. pastor. Es muy interesante, ¿no? Como siempre hay datos así que uno no se espera, eh, Sí, pero no es algo propio de la Iglesia Bautista el pedir perdón, tal vez por errores cometidos en el pasado. Tenemos ejemplos también en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Se pidió perdón por errores pasados, ¿no? Como seres humanos que somos, podemos equivocarnos. Y bien, pastor, es una rama muy grande, repetimos, del el protestantismo. ¿Cuáles son, bajo su criterio, bajo su óptica, los mejores aportes que trajo la Reforma protestante? bueno, bueno, hay varios aportes que trajo la Reforma Protestante. Uno de esos es la libertad de pensamiento. El hecho de que todos los hombres tienen el derecho a pensar y a tomar sus propias decisiones. Lamentablemente, durante el siglo XVI, que fue cuando comenzó la Reforma Protestante con Martín Lutero, había mucha persecución y no había libertad de pensamiento. Y no le voy a echar la culpa a la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica sí tuvo gran parte en ello. Porque hoy en día sucede lo mismo. Hay iglesias evangélicas donde la libertad de pensamiento no se permite. Dice Ricardo Arjona que hay pastores que ponen letreros en sus iglesias, prohibido pensar porque ya todo está escrito. Pero uno de los beneficios que trajo la reforma fue eso, la libertad de pensamiento. Entonces, y Juan Calvino fue uno de los más grandes promotores de eso, y muchos de sus beneficios se pueden ver hoy en día. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de poder leer la Biblia, que fue uno de los segundos beneficios que trajo la Biblia, que trajo la reforma, perdón, la libertad de poder leer la Biblia, porque en aquel tiempo estaba prohibido por la iglesia de que los feligreses, los laicos, leyeran la Biblia y los únicos que podían leer la Biblia eran gente que sabía leer primero y la mayoría de esas personas que sabían leer eran sacerdotes, eran miembros del clero. Este, podemos decir los beneficios que trajo la reforma,
pero también hay cosas negativas que trajo la reforma, pero voy a esperar que tú me hagas esa pregunta. Entonces, la libertad de poder leer la Biblia en nuestro propio idioma, porque en aquel tiempo la Biblia estaba en latín, en griego y en arameo, y no se podía leer en otro idioma que no fuera el latín. Y mucha gente que no tenía preparación, que no tenía educación, no sabían leer, no sabían escribir, y menos iban a leer el libro, la Biblia, en su propio idioma. Y otra cosa, las misas no se hacían en el idioma vernáculo, en el idioma del pueblo, sino se hacían en el idioma latín, en el idioma de la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el beneficio? Otro de los beneficios fue que la gente podía leer, ya se tradujo la Biblia al alemán, que era el idioma del pueblo, ya el pueblo alemán podía leer su Biblia en su propio idioma, ¿sí? Y ya la gente, mi estimado amigo, podía leer la Biblia en su idioma. Hubieron muchas traducciones. Una de las primeras traducciones en nuestro idioma, en el español, fue la Biblia del Oso, que por cierto, la Biblia del Oso tenía y tiene los 73 libros que la Iglesia Católica tiene en su versión. Este, ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tuvo oh, la reforma? La educación. La reforma protestante trajo también otro beneficio que fue la educación a las masas, al pueblo, al proletariado, como dicen los socialistas. Entonces empezó a implementar educación y a educar a la gente. Al educarse la gente trajo beneficios, porque la gente se enteró de que habían derechos, ¿sí? Habían derechos. Al estudiar, la gente, la gente se preparó intelectualmente, se prepararon en matemáticas, en todas las ciencias, y esto abrió las puertas para que la sociedad se mejorara y no viviera en un oscurantismo como habían estado viviendo. Entonces, la reforma trajo muchos beneficios que hasta ahorita la gente se está beneficiando, ¿sí? Hay un dicho que dice que donde está el Evangelio hay progreso, y es verdad. Donde llega el Evangelio de Cristo hay un progreso en la sociedad y en todo mundo. ¿Otra pregunta? Interesante, pastor. Hace un momento hablaba usted de los padres reformadores, dos de ellos, Martín Lutero, el otro Juan Calvino. No sé usted, a su criterio también, cuáles son los nombres que destaca de esa época, ¿no? Aparte de ellos dos, o qué nos quisiera decir también de ellos. Bueno, está Juan Pino, que ya lo mencioné, que fue uno de los precursores, también fue uno de los reformadores. Martín Lutero, que también fue uno de los reformadores. Aunque no se llevaba muy bien Zwinglio y Lutero, porque ambos creían bueno, Lutero creía en la sustanciación. Él creía que que los elementos, el vino y el pan, eran el cuerpo de Jesucristo, mientras que Zwinglio creía que eran solamente ¿cómo por ejemplo? Un símbolo. Este, Zwinglio, podemos mencionar también a Hughes, que fue antes de la Reforma, que fue una persona que empezó a leer la Biblia y que empezó a ver en la Biblia cómo debería de ser la iglesia, y notó que la iglesia de aquel tiempo no estaba viviendo en la humildad en que nació la iglesia cristiana, y que por sus prédicas él fue juzgado, fue criticado y fue quemado en la hoguera por sus creencias. Podemos ver a otros padres de la iglesia o de la reforma, perdón, que trajeron grandes beneficios y que no tuvieron miedo, no tuvieron miedo de decir lo que pensaban, de decir lo que la Biblia enseña, aún a pesar de sus propias vidas, ¿sí? Entonces, pues Calvino, Zwinglio, Martín Lutero, a ver quién otro, Hughes, que otro se me escapa. Bueno, vieron muchos reformadores que honestamente dieron su vida por lo que ellos creían.
por la palabra de Dios y por llevar la palabra de Dios al pueblo. ¿Mi hermano? Hace un momento, pastor, nos hablaba acerca de la Biblia del oso. Es esta obra, digamos, maestra de Casiodoro de Reina, ¿no? El cual era un consagrado jerónimo español. Si mal no recuerdo, me había comentado usted que que posee una, ¿no? En este momento, me imagino como está en el trabajo, no nos la puede mostrar, pero ¿qué nos puede decir acerca de ella? Y más aún, ya habiéndola tenido en sus manos. Fíjate que te voy a decir una anécdota que me pasó a mí con la Biblia del oso. Entre 1985 a 1989, yo estuve en un colegio bíblico de las Asambleas de Dios donde yo cursé mis estudios teológicos. Y en una ocasión, la biblioteca de ese colegio bíblico decidió deshacerse de Ujú. muchos libros viejos, porque querían comprar nuevos libros. Y entre esos libros, yo me encontré la Biblia del oso. Y yo pregunté el precio de esa Biblia y me dijeron que me costaba $1. La Biblia del oso en $1. ¿Tú sabes lo que es $1? No sé a cuánto está el cambio del sol la moneda de Son Perú algo entonces. de, son algo de menos de 4 soles, más o Ok, menos, punto y imagínate tanto. la Biblia del oso que te dijeran vale 4 soles. ¿Tú las comprarías o no? Claro. Pues Oportuno. este hombre que miras aquí, que te está hablando en esta noche, no la compró. No compró esa Biblia por $1. Desde 1985 hasta este año, que ya llovió mucho, que ni siquiera ni habías nacido todavía, este, este hombre anduvo buscando esa Biblia del oso por cielo, mar y tierra, como se dice. Nunca la hallaba. Y en una ocasión sí hallé, sí fue a una librería cristiana evangélica y sí miré la Biblia del oso, pero cuando yo la vi, no tenía los 7 libros deuterocanónicos, no los tenía. O sea, las sociedades bíblicas unidas se los habían quitado. Entonces dije yo, no, esta no es la Biblia del oso, esta es una Biblia mutilada, que la quieren vender como Biblia del oso. Sí, ahí está el osito, ahí está el panal de abejas, pero no es la Biblia del oso. Entonces no la compré. Bueno, la Biblia del oso, me arrepentí de no haberla comprado en 1985, cuando yo supe del valor de la Biblia. Cuando yo supe el valor de la Biblia, yo fui con mi amigo, mi hermano que había comprado la Biblia porque vivíamos internos, no podíamos salir del colegio bíblico, entonces yo fui con él y le dije, te doy $5 si tú me das esa Biblia. Y él me dijo, no, ingrato, este, no me la vendió. Por $5 no me la quiso vender. Eso que fui generoso. Pero bueno, no me la quiso vender. Pero yo ya sabía el valor. Cuando un hermano me dijo, ¿qué hiciste? No compraste esa Biblia es un tesoro, es una joya, es la primera Biblia que se tradujo al español, pero muchas veces la ignorancia nos hace cometer errores. Bueno, ¿qué pienso de la Biblia del oso? Pienso lo que ya te mencioné, que es una joya de la literatura española. Es una Biblia que contiene los 73 libros de la Biblia. Este tiene todos los libros deuterocanónicos. Este vale sí vale lo que pagué por ella y aún más. Este es una Biblia que cuando tú la empiezas a leer está en un español antiguo, no está en el español moderno, no es como agarrarla, no es como agarrarla esta Biblia, la Nueva Jerusalén y leerla en tu español y en mi español, no es lo mismo. Es un español antiguo, no se le ha cambiado su forma de ser. Este
honestamente, le doy gracias a Dios por haberla encontrado. Me recuerdo que hace 2 semanas o 3 semanas, yo llamé a la misma librería donde yo quería comprar la primera vez y me dijeron, sí la tenemos. Es una edición limitada porque acabamos de celebrar los 450 años de la Biblia del Oso. Entonces, nos queda la última, ya era la última de esa edición. Entonces yo le dije a la hermana, le dije, hermana, resérvemela por favor, yo voy hoy por ella, hoy mismo. Entonces me dijo, sí, se la vamos a guardar. Y cuando yo le dije, estaba emplasticada, le dije, hermana, ¿me la puede abrir? Porque quiero ver si tiene los libros deuterocanónicos. Claro, quizás no entendía, entonces le dije yo, bueno, los libros apócrifos. Entonces la vi y el primer libro que me salió fue el libro de Tobías. Dije, no necesito ver más. Esta es la que he estado buscando por no sé cuántos años. Y esta vez, aunque no voy a pagar $1, voy a pagar lo que cuesta. Entonces, después de darme 2 cachetadas, así, por no haberla comprado en 1985 a $1, ahora, papacito lindo, paga lo que cuesta. Y ahí la compré y la tengo. Es una Biblia que, como te digo, su lectura, tienes que ponerle atención porque no está en el español moderno, está en español antiguo. Hay muchas palabras que se escriben diferente y se pronuncian diferente. Tiene los 7 libros de deuterocanónicos y es una Biblia bastante grande y pesada. Está pesada la Biblia y realmente sí vale su precio, sí vale. Entonces, si la puedes conseguir, consíguela porque es un gran, ¿cómo se llama? Un gran valor histórico que tiene. Sí, pastor. Este llama la atención de parte de un pastor protestante ese interés por tener los libros deuterocanónicos que, como usted dijo, la Iglesia Católica Romana es la que tiene en su Biblia esos 7 libros, ¿no? Es lo que, digamos, separa un libro, o perdón, una Biblia católica de una Biblia protestante, esos 7 libros. Sabemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Católica Oriental, tiene incluso más libros en su Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la etíope me parece que tienen el libro de Enoch también, ¿no? Y, o sea, como le digo, llama la atención, y viéndolo ya desde este punto de vista, podemos hablar acerca ya de lo que es la catolicidad, ¿no? De parte de un pastor protestante, de un pastor bautista del sur. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué es la catolicidad? Bueno, hablemos de la catolicidad. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo es católica. ¿Sí? Si analizamos lo que quiere decir la palabra católico quiere decir universal. Tiene dos significados, universal y en todo. Eso abarca la universalidad, el todo de la iglesia. Y la iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo no es, no es ni arminiana, ni calvinista, ni bautista, ni metodista, ni luterana, ni reformada. No, la iglesia de Jesucristo es católica y la iglesia de Cristo no se llama católica. La iglesia es católica porque esa es la misión y esa es la razón de la iglesia. Solamente hay una iglesia que es la iglesia universal de Jesucristo y todo aquel creyente que crea en Cristo, siga a Cristo, ame a Cristo y adore a Cristo, pertenece a su iglesia, a la iglesia universal de Jesucristo. Por ende, yo como cristiano soy católico, ¿sí? Y todos aquellos que creen en Jesucristo son católicos porque pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo. Lamentablemente, hay mucha gente que ven demonios por todos lados y al mencionarse la palabra católico,
ya lo endemonizan y no lo aceptan. Pero si se dieran cuenta que lo que ellos reniegan y lo que ellos niegan y aborrecen, ellos son eso. Ellos pertenecen a la Iglesia Católica, les guste o no les guste, a la Iglesia Universal de Jesucristo. Yo sé que algunos se van a enojar, pero bueno, como dice el padre Luis Toro, pregúntame si me importa. Lamentablemente no estamos aquí porque le agrademos a la gente, no estamos aquí ni decimos lo que a la gente le agrada, estamos aquí por una sencilla razón, para decir la verdad y defender la verdad, le guste a quien le guste. Te paso el tiempo. Sí, pastor, como le digo, o sea, también otra cosa que llama la atención de usted es ese espíritu tan de quitarse, ¿no? Esas malas ideas, esos prejuicios, eh, que muchas veces es eso lo que nos separa, ¿no? A unos cristianos de otros. No, yo no me voy contigo, no me junto contigo, o ni siquiera te dirijo la palabra muchas veces porque tú no eres cristiano, porque como Sí, tú piensas diferente que yo, entonces así, y todos prejuicios, ¿no? Del lado de los ortodoxos, del lado de los católicos romanos, del lado de los protestantes históricos, pentecostales, todos con sus prejuicios. No digo en todos los casos, pero en todas las ramas encontramos esto, ¿no? Entonces, ese es un gran problema para lograr esa unidad que ha caracterizado a la Iglesia desde sus principios y que ha sido uno de los valores que Jesucristo mismo quería para su Iglesia. sí, Entonces, lamentablemente. ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa del ecumenismo, no? Como, como decía antes en el video que tuve con el hermano Guido Rojas, existen diferentes tipos de ecumenismo. Y el ecumenismo en el cual yo creo es el ecumenismo que busca la comunicación entre todos los cristianos, el Ujú. diálogo, el diálogo amistoso, el diálogo cordial y respetuoso sobre todo entre las diferentes ramas del cristianismo. Como tú y yo sabemos, el cristianismo se divide en tres diferentes ramas. La Iglesia Católica, con sus 24 ritos, la Iglesia Ortodoxa, creo que tiene cinco o siete patriarcados, si no me equivoco. Y si me equivoco, que alguien me corrija. Y la Iglesia Protestante, con sus, prefiero no decir los números, innumerables ramificaciones. Todas esas iglesias son cristianas, todas esas iglesias forman la iglesia cristiana, la religión cristiana. Entonces, entre ellas debe de haber un diálogo. No podemos decir, tú eres católico, yo no te hablo a ti, tú eres ortodoxo, yo no te hablo, tú eres metodista, yo no te hablo porque yo soy bautista, tú eres pentecostal, a mí no me gusta el ruido, así que no me molestes porque no te quiero oír. No, cada religión o cada cristiano debe de tener un puente de comunicación, no una barrera que nos divida. No estoy hablando de que yo como bautista voy a creer todo lo que dicen los pentecostales. Yo no estoy hablando de una mezcla de creencias. Yo estoy hablando de tener un ecumenismo de diálogo, un diálogo en el cual podamos conversar. Que por ejemplo, en este momento tú y yo estamos teniendo un ecumenismo. Tú eres católico, yo soy protestante, tú me estás haciendo preguntas y yo te las estoy respondiendo. Eso es ecumenismo. Y lo más chistoso de todo es que cuando a mí me juzgan de ecuménico y se burlan de mí porque soy ecuménico, esos mismos que me critican, que se burlan de mí, al tener un debate con un católico, están haciendo ecumenismo. O sea que esas personas hacen ecumenismo y no se dan de cuenta que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, ¿sí?
porque no saben lo que es realmente el ecumenismo. Y eso se debe a que lamentablemente dentro de muchas congregaciones evangélicas hay mucho prejuicio y muchas de las enseñanzas, que valga la redundancia, se enseñan, están basadas más en prejuicios que en una verdadera información que debemos de tener los cristianos. Y eso nada más viene por el estudio y no solamente por estar escuchando a un pastor que nada más está vomitando sus prejuicios en contra de una iglesia que no conoce ni siquiera sus doctrinas. Sabe de algunas, pero no conoce todas sus doctrinas, porque si estudiara todas las doctrinas del catolicismo, se daría cuenta que hay más doctrinas bíblicas dentro del catolicismo que dentro de muchas congregaciones evangélicas que predican según el Evangelio de Cristo. Te paso el tiempo. Interesante nuevamente escucharlo hablar así, pastor, de manera tan ecuménica, tan abierta. Dentro de la página, dentro del grupo en sí, hay una visión que es clasificar, digamos, a los cristianos no de una manera discriminativa, sino solamente a modo de análisis, ¿no? De cristianos eh, universalistas, abiertos, y cristianos prejuiciosos. Que, no sé, tal vez usted comparta esa visión. Estoy seguro que sí. Y ahora ya me está hablando, ¿no? De que debemos conversar entre todos los cristianos, debemos juntarnos, darnos cuenta de que no somos diablos, que no tenemos cachos, que no tenemos cola, solamente por pertenecer a una denominación diferente. ¿Usted cree que es posible, pastor, esa unidad entre cristianos? La historia lo ha demostrado y a su consideración nuevamente, ¿cuál sería una buena manera de lograr esto? Una buena manera, sí creo que sí se puede lograr. Sí creo honestamente que puede haber un diálogo fraterno entre católicos, protestantes, ortodoxos, y que podemos dialogar y llevarnos bien como hermanos, que podremos orar juntos, que podemos leer la Biblia juntos, que es la palabra de Dios. Sí lo creo, la verdad sí lo creo. Este, pero todo eso, mi estimado hermano, se logra a través del conocimiento de la palabra de Dios, conociendo las doctrinas de la otra persona y sabiendo que la persona con quien yo estoy hablando en este momento es un ser humano. Es un ser humano Exacto. que ama a Dios y que yo no tengo derecho de decirte a ti que tú no amas a Dios. Primero, porque yo no conozco tu corazón. Yo no sé cómo vives. Y decirte yo a ti que tú no amas a Dios solamente porque perteneces a otra religión diferente a la mía, eso es ser una persona prejuiciosa, una persona que se pone en el lugar de Dios. El único que sabe realmente si realmente tú amas a Dios es Dios mismo. Él es el único que puede decir, Percy me ama o Percy no me ama. Dios es el único que sabe hacer eso. Y como te digo, la única manera de lograr ese acercamiento es a través del conocimiento, leyendo su palabra, leyendo libros, este, leyendo el catecismo católico, leyendo todo lo que se refiere a la doctrina católica, y no solamente basarnos en lo que nuestro pastor nos dice, que muchas veces, no estoy diciendo que todos los pastores, pero en su mayoría, nada más basan sus prejuicios o basan sus opiniones en los prejuicios enseñados por otros pastores, ¿sí? Y lamentablemente hay que tener una mente abierta y un corazón muy abierto para poder aceptar que
dentro de la Iglesia Católica hay doctrinas que son bíblicas y que nosotros los protestantes compartimos esas doctrinas con la Iglesia Católica. Te paso el tiempo. O sea, es inspirador escucharlo, pastor. Resuena en el corazón ver que hay personas y sobre todo ministros cristianos que buscan con sinceridad esto, o que al menos dentro de su pensamiento tienen esto. Bueno, hubiera sido interesante, como le comenté, que hubiera tenido su Biblia del oso a la mano. Espero que para otra oportunidad podamos profundizar de eso y que ya la pueda tener ahí, nos la pueda mostrar un poco más y comentarnos y, como le digo, profundizarnos en esto. Ha sido un gusto tenerlo, pastor, y bueno, le dejo un tiempo para que se despida. Gracias, mi hermano. Este, bueno, pues, mi hermano, te doy las gracias por haberme tenido la confianza de invitarme, a una entrevista. Te doy las gracias por haberme considerado. Quiero que sepas que tu tiempo me ha sido muy valioso. Y gracias también a todos aquellos que van a estar escuchando este video. Mi oración es que la bendición de Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes y que ese Dios al que decimos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, realmente sea real y que ese amor que le tenemos a Dios nos permita abrir los ojos para no juzgar al hermano por sus creencias, sino aceptarlo por sus diferencias en el amor de Cristo y verlo a Él como Cristo realmente lo ve. Un ser humano que ama a Cristo y que trata de seguir a Cristo como tú estás tratando de seguirlo. Mis hermanos, pues se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, dejándolos en la paz de Cristo y confiando en Dios, que Dios los va a librar de este mal que azota hoy al mundo, del coronavirus. Y oremos que Dios nos libre y se acabe esto prontamente. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y queden con Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor, por haber compartido su tiempo con nosotros. Para nosotros también ha sido muy grato, y muy provechoso. Esperamos, como le repito, tenerlo nuevamente en otra ocasión para hablar de otros temas. Claro, mi Y hermano. bueno, y gracias a todos los que nos han estado escuchando. Esperamos también que les haya gustado. Y esto es Historia del Cristianismo.